Bienvenidos. Ahora estamos en la etapa, ya estamos finalizando esta primera etapa. En realidad hemos avanzado bastante bien. Si seguimos así, vamos a terminar en la fecha prevista, ¿ya? Nos correspondería ahora revisar cuáles son esos potenciales antecedentes que podemos encontrar de acuerdo a distintas variables identificadas a partir de las temáticas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la temática medios de difusión, yo siempre parto con eso porque casi la gran mayoría tiene esa misma temática. Entonces, si nosotros tenemos medios de difusión, a partir de los hallazgos que encontramos, nosotros podemos identificar las variables más importantes que tengan relación con medios de difusión. Por ejemplo, ustedes recién me mostraron ahí algunos hallazgos bastante interesantes y podríamos tomarlos como ejemplo. Ya, visibilidad de los proyectos, por ejemplo. Ya, visibilidad de los proyectos. Nuestra temática, ¿no es cierto? El nombre es visibilidad de proyectos. Por ejemplo, esta es nuestra temática. ¿Cuáles pueden ser las variables? Tú dijiste las tenés súper pauteadas. Me pusiste ahí accesibilidad a la información o poca accesibilidad a la información. La primera. Dice información es poco accesible. La Información poco accesible. Después la que sigue, además abajo. ¿De qué? ¿En base a en la misma, en visibilidad de proyectos. Dice dependencia de ferias y depende de ferias, amigos o carteles, como la difusión para los proyectos. No, eso no, información poco accesible. Esa es mi variable, porque esa es nuestra problemática, información poco accesible. Otra variable puede decir espacio poco claro y formal. ¿Ya? Lo otro dice usa más biblioteca, casino, pasillo. Estas son las zonas más transitadas. Las zonas más transitadas pueden especificar tránsito por biblioteca, o puntos transitables de los estudiantes. Entonces, o flujos. ¿Cómo lo podemos poner? Flujo de tránsito. Más recurrente, voy a poner eso. Otra variable, me dijiste participación de ferias. Ya lo voy a poner etcétera. Listo. Ahí yo encontré dentro de la temática visibilidad de proyectos, en esa matriz de hallazgos que ustedes donde levantan la información que tienen del usuario y del experto, ¿cierto? Logramos establecer que estas pueden ser nuestras variables problemas que tenemos en esa temática. Primero, que es una información poco accesible, ¿cierto? Que el flujo, ¿cuál es el flujo de tránsito más recurrente? Y participación en feria, etc. Ya, esas van a ser nuestras variables. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar es en qué institución o en qué lugar nosotros tenemos, ¿cierto? Esa empresa, esa institución o ese servicio que nosotros buscamos en internet, vamos a tratar de solucionar esto. ¿Dónde está eso? Entonces yo siempre sugiero que busquemos dentro de las mismas instituciones, en este caso de orden superior, porque lo que estamos nosotros tratando de resolver es cómo, ¿cierto?, la visibilidad de los proyectos tecnológicos desarrollados en sede INACAP. Entonces tenemos que tratar de ver cómo lo resuelven en otra institución el tema de la visibilización de los proyectos que se realizan en la colaboración de los estudiantes. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos ver eso? Entonces, frente a eso, vamos a ver entonces la temática visibilidad de los proyectos que conforma con
estas variables. Entonces, la imagen tiene que ir de acuerdo, ¿cierto?, a la visibilidad del proyecto. Usted entra en la institución y busca, ¿cierto?, por ejemplo, ya, esta es de la Universidad de Chile. Entonces, en la Universidad de Chile, usted se dio cuenta que en la plataforma y de acuerdo a la descripción que tiene la Universidad de Chile y sobre a lo mejor la información que presenta de la visibilidad de proyectos tecnológicos en esa institución, ellos tienen, ¿cierto?, no sé, en la página que usted buscó, aparece una imagen donde están promocionando, en donde usted se alcanza a cubrir la visibilidad del proyecto y donde necesariamente estos puntos están siendo abordados en esa institución, ¿ya? Por lo tanto, usted describe cómo es el proceso, cómo lo abordan esta institución, estos puntos, y después identifica cuáles son esos aspectos resueltos y cuáles son esos aspectos por resolver, que a lo mejor esta misma institución no lo tiene. Entonces, de esa manera nos va a permitir poder establecer, ¿cierto?, qué es lo que ahora hay, qué es lo que existe en otros lugares, ¿ya? No solamente porque nosotros nos estamos enfocando en lo que aquí tenemos, pero nosotros tenemos que también hacer un levantamiento de qué es lo que ya está funcionando en otros lugares. Más que nada hacer como un feedback o una comparación. Para luego, posteriormente a esta ficha, hacer cuadros comparativos, ¿ya? Ahora, esta ficha de antecedentes puede permitirme varias cosas también, porque ¿cuántas temáticas tenemos nosotros? Sí. Tenemos 5. Y puede ser que esa institución no solamente me abarque la visibilidad de proyectos, sino que también alguna de las otras temáticas que nosotros tenemos como parte de nuestro proceso de levantamiento de necesidad. Nómbrenme otra temática. Nómbrenme otra temática. Condiciones sostenibles y gestión. Sostenibilidad. Pero ¿cómo es? Condiciones de sostenibilidad. ¿Ya? Y gestión. Ya, y gestión. ¿Y cuáles son las respuestas que tú lograste establecer ahí? Los proyectos se financian principalmente con recursos propios de estudiantes y apoyos ocasionales de terceros. Esa es mi variable, ¿no? Financiamiento de proyectos. Claro. ¿Cuál es mi otra variable? ¿Cómo se llama? Búsqueda de apoyo empresarial. La búsqueda de apoyo empresarial es limitada. Apoyo estratégico en el medio, podría ser. También puede ser. ¿Ya? También se identifican que pocos proyectos se llevan a cabo una vez están egresados después de acá, por ejemplo. Es como la poca continuidad de proyecto. ¿Cómo qué? Poca continuidad de proyecto. Ya. Ya, fíjate ahora, visibilidad de proyecto con condiciones de sostenibilidad. ¿Pegarían estas dos para buscar en esta misma institución? Tal vez no pega, ¿cierto? Pega, porque por un lado habla de la visibilidad de los proyectos y otro habla sobre la gestión y las condiciones de sostenibilidad, ¿cierto? Por lo tanto, a lo mejor esta institución podría también tener los aspectos resueltos con respecto a esta variable, sí. Y a lo mejor tenemos la tercera y cuarta y quinta dentro de esta misma institución donde también tiene ciertos aspectos resueltos con respecto a cada una de esas variables que nosotros logramos identificar. ¿Ya? Entonces, lo importante es de que nosotros podamos ser capaces, ¿cierto?, de encontrar distintas instituciones que nos presenten distintos antecedentes frente a las variables que nosotros obtuvimos de las distintas temáticas que tenemos para nuestra... Dígame. En el cuadro, donde sale imagen, yo solamente, o sea, lo ideal es tomar por cada temática que tenga una institución la cual ya tenga variables resueltas. Exacto, porque yo al principio lo había hecho solamente para visibilidad de proyectos.
El ejemplo trata de buscar que la misma institución abarque más de una de las variables que nosotros estamos presentando. Claro, podría presentar, por ejemplo, en esta matriz, así trabajo con la Universidad de Chile, que resuelva quizás todas las temáticas, quizás un análisis en profundidad. Exacto, abarcando cada una de esas temáticas. Ahora, lo ideal, que como después tenemos que hacer un cuadro comparativo, tenemos que tener más de una ficha de antecedentes. Porque la idea es compararlo, pero ¿con quién lo voy a comparar si estoy buscando solo uno? ¿Mínimo cuánto? Por lo menos dos. ¿Ya? Claro, por lo menos dos que me aporten para poder generar esta comparación de cómo lo aborda cada uno. Y por eso que yo dije institución, puede ser una empresa que no tenga relación con nuestro rubro, pero que tenga relación con las variables que nosotros acabamos de identificar. Eso es lo importante, por eso es que es importante tener súper claro cuáles son mis temáticas. Aparte de tener claro las temáticas, es importante poder definir cuáles pueden ser mis variables que dentro de lo que ustedes levantaron dentro de los hallazgos hayan sido identificadas a partir de ahí, de ese levantamiento, porque es ahí donde está el problema. Recuerden que ustedes cuando hicieron la entrevista, no solamente abordaron la entrevista con el usuario, en donde él le puede decir cuál es la problemática, la necesidad, sino que también hicieron la entrevista con el experto, donde le dice lo que hay y cuál es la problemática de por qué no hay un acceso directo. Porque el experto le pudo haber dicho, no, nosotros contamos con esto, con un montón de medios de difusión o canales de difusión, pero no son utilizados, ¿por qué? Porque el estudiante no se interesa, porque el estudiante... En definitiva, nosotros nos encontramos con estudiantes que solo manejan algunas redes sociales, pero no definitivamente son tecnológicos. Eso no significa que sean tecnológicos. De hecho, hay una brecha muy grande en el manejo de la tecnología que no tiene relación con las redes sociales. Cuénteme. Igual en el análisis de las encuestas, igual hablaba, o en base a la visión de los profesores o expertos, igual había muchas respuestas que coincidían mucho con los estudiantes. Con los estudiantes, claro. Es que por eso es importante el análisis que ustedes hacen en la descripción. Entonces, si en la descripción, por eso yo les dije a usted, únalo. No me lo deje separado en la descripción, porque ahí usted junta lo que dice el usuario y lo que dice el experto y se va a dar cuenta al tiro cuál es la problemática en sí. Por un lado, lo que el usuario percibe y por otro lado, lo que el experto le está diciendo que hay, pero que ahí no hay una accesibilidad. Porque el experto le pudo haber dicho, no, están todos estos medios, pero ¿qué ocupa el usuario, el estudiante? Dos nomás. Y el resto lo pasa por alto, no tiene conocimiento de que existen. Pero ya ahí, ¿qué problema hay? Bueno, hay un problema, a lo mejor de información, de comunicación. Claramente existen distintos medios, pero claramente los medios no son directos para que el estudiante los ocupe. Hay un problema. Entonces, por eso es importante poder hacer esa descripción utilizando estas dos apreciaciones que tenemos del usuario y del experto, para que de ahí podamos sacar las distintas variables que vienen de esa temática. Y si la institución, la empresa, el rubro que a lo mejor no tiene nada que ver con la institución, pero que tiene estas temáticas, usted la puede ocupar. La puede ocupar. Y esas mismas, en la unidad 2, también las va a poder ocupar en la ficha de referentes. Puede trabajar las mismas. Porque lo más probable es que usted encuentre que las soluciones o los aspectos resueltos que tiene, aquí lo podríamos replicar. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fichas de estas va a tener que hacer? Por lo menos 2 que me cubran cada una de las temáticas que yo tengo planteadas. Por eso aquí va el nombre de la temática. Como esta ficha me va a cubrir 2 o 3, a lo mejor me cubre solo una. Pero si me cubre 2 o 3 o 4 o las 5, mejor todavía, porque tengo menos trabajo que hacer. Tendré que buscar otra ficha que cubra con lo mismo. Pero si solo me cubre una, yo tengo que buscar otra empresa que también me cubra la misma y que también me cubra las otras. Y así buscar otra ficha que también me cubra las otras. Entonces, la idea es que usted pueda comparar después en cada una de las temáticas que usted tiene presentadas. Entonces, yo tengo 5 temáticas. La idea es que si encontramos 2 instituciones que me las abarquen todas, fantástico.
Pero si encuentro solo que me cubre una, voy a tener que buscar más información. Una vez que yo tengo realizada esta ficha de antecedentes, ¿cierto? Voy a tener que hacer la matriz de antecedentes. Y aquí es donde nosotros específicamente, ¿cierto?, abordamos este cuadro comparativo. Entonces, por ejemplo, el caso 1. Ya, el caso 1 es la información poco accesible, más, ¿cierto?, el flujo que viene de la temática 1, entonces yo le voy a poner por temática, no por variable, porque si no tendría que hacer un sinfín de variables para el lado, porque tengo muchas. Entonces lo vamos a hacer donde dice variable, usted no me va a poner las variables que encontró por cada una de las temáticas, sino que me las va a poner por temática, porque si yo pongo por variable, esto se me va a llenar y me va a faltar hoja. Entonces lo vamos a hacer por temática. Entonces aquí usted en vez de poner variable va a poner temática, ¿cierto? Y va a poner la que corresponde, visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las variables que están dentro de visibilidad? Las que encontramos dentro, ¿cierto?, de la matriz de categorización de los hallazgos, en esa descripción que encontramos estas tres. Ya sabemos que son esas tres. ¿Pero qué caso la resuelve? La Universidad de Chile resuelve estas temáticas. Y por ejemplo, no sé, por la U de Santiago, estoy inventando, no es algo que sea así real, también me cubre todas, súper. Entonces ahí yo puedo ir comparando, porque lo que tiene una y lo que tiene la otra. ¿Y para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Para que yo pueda ser capaz ahora de poder definir para la próxima unidad, ¿cierto?, cuáles son. Primero, en esta, para redefinir nuestro desafío, porque ya vamos a tener antecedentes de dónde podemos, cómo vamos a abordar cada una de estas temáticas, donde tenemos mayores aspectos resueltos para poder nosotros mejorar lo que nosotros como institución tenemos, nuestros problemas de aquí, y para poder generar una redefinición del desafío que me permita, ¿cierto?, acotar el alcance de nuestro desafío y acotar simplemente, ¿cierto?, hacia dónde estoy apuntando la transformación que yo quiero generar. Porque el desafío, ¿qué dice? ¿Cómo podemos diseñar e implementar un espacio de difusión, ¿cierto?, que visibilice los proyectos y tecnologías desarrolladas en sede, etcétera, 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 ¿cierto? Así dice el desafío. Ya, entonces, con esta información, ya sabemos dónde está el queso, primero, porque ya lo averiguamos en la matriz de hallazgo, y segundo, pero ahora sí sabemos que existen otras instituciones donde ya lo tienen resuelto. ¿Y cómo lo tienen resuelto? Estos son los aspectos que están resueltos. Yo aquí copio los aspectos resueltos. Entonces aquí coloco los aspectos resueltos que están de la Universidad de Chile, que tienen relación con ¿cuál temática? Con la visibilidad de los proyectos. Pero la Universidad de Chile también tiene resuelto las condiciones de sostenibilidad y gestión. Escribo aquí los aspectos resueltos. Pero la Universidad de Santiago también tiene aspectos resueltos, ¿cierto?, en la temática visibilidad, y aquí también tiene aspectos resueltos, pero además tienen esta otra temática y tienen esta otra temática que es importante, ¿cierto? Y aquí ya puedo comparar, acá tengo esto, acá tengo esto. O sea, en la visibilidad de proyectos, ¿cierto?, que en esa temática que ustedes tienen, en visibilidad de proyectos, estos dos aspectos que ellos tienen resueltos me permitiría poder gestionar en la segunda unidad una propuesta de solución para esa temática. O sea, yo casi simplemente la evaluación de todo lo que ellos tienen resuelto en base a las temáticas. A esa temática. A esas variables que ustedes identificaron que están. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso me va a permitir ya ahora, de acuerdo a lo que ya existe, y así me es más fácil poder identificar lo que yo voy a poder hacer posteriormente. Ya tengo una idea de lo que yo voy a abordar o una idea de cómo lo voy a abordar, porque ya está. Ya encontré antecedentes sobre eso. Entonces así voy a poder estar en condiciones de acotar mi desafío. Ya no lo dejo tan amplio. A lo mejor no lo voy a poder, si yo dejo un espacio de difusión, ¿cierto? Porque el espacio dice visibilizar un espacio de difusión,
ya, lo voy a acotar. Bueno, voy a implementar un espacio o voy a crear un espacio en donde los proyectos que se desarrollen cumplan con sostenibilidad y gestión, pero a lo mejor no con manejo de residuos, porque no es algo que yo tenga resuelto de acuerdo a los antecedentes que encontré. No, pero que tenga tecnología, que a lo mejor sí sea solo para los estudiantes de logística o que sea solo para todos los estudiantes de INACAP, ¿ya? Porque recuerden que ahí dice para poder, ¿cierto?, con la colaboración de la comunidad. Entonces ahí es súper amplio, porque cuando hablamos de comunidad hablamos de todas las áreas involucradas, de todas las áreas académicas que existen, ¿cierto?, más el entorno. Recuerden que también, pero entonces no lo queremos hacer con el entorno, queremos aquí, cosa que el estudiante de aquí es el que tenga este beneficio. Entonces ahí lo vamos acotando, vamos dejando que el alcance que tenga el desafío sea más chico. Y eso me va a permitir poder, a partir de esto, me permite hacerlo. Porque aquí ya voy a conocer cuáles son los posibles aspectos que ya están resueltos en otras instituciones y cómo los puedo abordar yo para implementarlo acá. Para la segunda unidad poder crear una solución. Díganos. O sea, nosotros tenemos que, como decirlo, ver los casos que como vimos todos los casos que tuvimos de la entrevista y luego de eso, ver qué variables nos sirven y qué variables no. Exacto. ¿Qué variables de cada una de las temáticas que tú encontraste cuando lo analizaste con las respuestas que te dieron de la entrevista? Ver cuáles son las variables más importantes que se abordaron en las respuestas del usuario y del experto para poder identificarlas, ¿cierto?, en estas fichas de antecedentes y poder buscar qué soluciones hay ya para esas variables. Por ejemplo, el ejemplo que aparece en la plataforma dice: ¿cómo me puedo desplazar de un primer a un segundo piso? ¿Cómo me puedo desplazar de un primer a un segundo piso? ¿Cómo? El ascensor. Ascensor. ¿Qué más? Escalera. ¿Y qué tipos de escalera? Mecánicas y tradicionales. Pero estoy hablando en general. Tenemos, ¿cierto?, ascensor, escalera tradicional y escalera mecánica. ¿Cuál era nuestra variable? ¿Cómo me desplazo de un primer a un segundo piso? ¿Cierto? ¿Y cuáles son mis antecedentes? ¿O cuáles son esos antecedentes que tengo para poder solucionar esa variable? La escalera, el ascensor y la escalera mecánica esa que se sube. ¿Eso está en una película? Sí, pero si está aquí, pues. Si yo sí, lo puedo mostrar. En innovación, parece. Pero si están todas. Están todas. No es que esté solo en una, porque las fichas son las mismas. ¿Ven? Tan fácil las dos fichas. Ahí está la solución. ¿Ven? La variable es una escalera. La escalera o la variable son que es automática, que disminuye el esfuerzo físico, fácil de usar, alta capacidad de carga. Listo, descripción. ¿Cómo es el funcionamiento de esa escalera? Entonces la idea es que usted, con estas variables que tiene aquí encontradas de su temática, usted pueda describir cómo funciona esto, ¿cierto? Y poder generar cuáles son esos aspectos resueltos que tiene esa variable en esa institución. En este caso es una escalera. Entonces por eso es que se hace es súper burdo porque no tiene nada que ver en realidad, pero es un ejemplo. Sí, y nunca ha cambiado el ejemplo, es el mismo. ¿Ya? Si estaba ahí, la plataforma está. Yo en general no ocupo este ejemplo porque no tiene nada que ver con nuestro caso, porque la escalera, si bien es como un objeto, un producto, y nosotros estamos aplicando un servicio, que a veces, si bien es cierto, se tiene que abordar desde la misma manera, pero nosotros es distinto el ejemplo, porque como yo explico algo que no es tangible, que a veces no es tangible, yo no lo toco, cuesta a veces poder asociar esas cosas, un producto, un lápiz, una hoja, pero cuando es un servicio no es tangible, tú lo ves después con números, cuando hagas una evaluación de cómo funcionó este servicio, ¿ya? Y en este caso nosotros todavía ni siquiera sabemos qué tipo de espacio vamos a utilizar, si va a ser un espacio físico o va a ser un espacio no físico,
Porque cuando hablamos de difusión no necesariamente que tiene que haber una sala para difundir algo. Se puede hacer una encuesta. Puede ser un sitio web, puede ser incluso puede hacer algo tecnológico que me permita poder visibilizar en un tótem. Por ejemplo, que a ustedes se les ocurra hacer eso en un tótem. Yo presiono, entro con mi contraseña y ese tótem es exclusivo para poder visibilizar proyectos. Entonces yo aprieto un botón, por ejemplo, aparece un despliegue de todos los proyectos que se desarrollan en la sede. Y cada vez que si yo aprieto cualquiera de ellos, me tiene que dar la explicación clara de qué se trata, cómo se funciona, los planos, el prototipo, dónde están ubicados, etc. Toda la información. Esa es una solución. No necesariamente tuve que crear un taller, un laboratorio, un espacio físico gigante para poder comunicarme esa información que necesito. Recuerden que dice un espacio de difusión donde se visibilicen los proyectos y la tecnología, y yo ahí tendría toda la información. Y dice además que sirva como una vitrina. Hay que leer bien el desafío, ¿ya? Para que podamos entenderlo bien. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esa puede ser una opción. Y es un espacio físico, no, porque es un aparato que yo puedo más encima trasladar, o puedo colocar varios en distintas partes. Pero esa es una idea que algún grupo de algún año, semestre anterior se le ocurrió y lo encontré espectacular. Entonces, una vez que terminan estas dos matrices, que eran las últimas que faltaban, tanto como la ficha antecedente y la matriz de antecedentes, estamos en condiciones de redefinir el desafío. Y la redefinición del desafío es súper importante porque nos permite, como les decía recién, acotar, generar, ¿cierto? A partir de esto, yo voy a enfocarme ahora en esta parte del desafío. No tan amplio como aparece, ¿cierto? Al inicio. Lo achicamos. Entonces, para poder redefinir el desafío, ustedes tienen que cumplir con 6, ¿cómo podríamos decir? No etapas, porque no es una etapa. 6, vamos a ponerle 6 cuadros. Yo les voy a mostrar a lo que me refiero. No sé si me lograrán entender. Ahí. Voy a borrar eso. No es etapa, pero sí es importante que ustedes identifiquen cada una de ellas para poder luego entregar un texto completo de la redefinición de este desafío. Entonces, lo primero que tiene que tener el desafío es una pregunta positiva. Y la pregunta positiva es siempre cómo podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque eso es positivo. Si fuera negativo, ¿cómo podríamos preguntar algo en negativo? Algo en negativo, ¿cómo lo preguntamos? ¿Qué no debería hacerse? ¿Qué no debería hacerse, no? ¿Qué no debería hacerse? Exacto. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no se permite? O qué no se permite, ya. Pero en positivo es cómo podríamos o cómo podemos. Así debe partir el desafío. Entonces, para poder definir, siempre vamos a partir con el cómo podríamos o cómo podemos. ¿Ya? El propósito. Bueno, el propósito es un verbo que genera una transformación. Entonces, por eso que el desafío inicial dice cómo podemos diseñar e implementar. Ahí está el verbo con el propósito. Diseñar e implementar. Nosotros, ¿cómo lo podríamos poner aquí? ¿Cómo podemos crear? ¿Cómo podemos proponer? ¿Cómo podemos implementar? Sí, también me sirve, ¿ya? Entonces yo lleno, ¿cómo podemos? Esta es mi pregunta, en positiva. Propósito, verbo de transformación, ya, ¿cómo podemos implementar? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vamos a implementar? Un cambio, un nuevo sistema de difusión. ¿Ya? Un medio, un espacio, un canal de información, ¿cierto? O un medio de difusión, como ustedes quieran. Porque los mandé con las preguntas y están con las clases, ¿no? Ah, sí lo vi. Yo estaba haciendo la semana 11. Pero ¿qué cosa tiene que hacer este medio de difusión? Porque es el tema de interés, po.
¿Qué tiene que lograr este medio de difusión? Yo estoy implementando un medio de difusión. ¿Qué cosa? Quiere dar el a estudiantes, llegar a más estudiantes. Ya, pero ese es el impacto. Sí. Un medio de difusión que haga qué? Que tenga... Que muestre, no sé, yo estoy inventando, ustedes tienen que hacerlo de acuerdo al desafío. ¿Pueden ocupar las mismas palabras que dice el desafío? Sí, puede ser, pero lo acotamos. Un medio de difusión que muestre los distintos proyectos. ya los distintos proyectos, los distintos Proyectos. ya proyectos tecnológicos, Estudiantes. estudiantes. Entonces, ¿cómo hilvanamos esta frase? ¿Cómo podemos implementar un medio de difusión que muestre los distintos proyectos tecnológicos A los estudiantes. ya a los estudiantes? El impacto para mejorar, ¿qué dijiste tú? El interés de la participación. Sí, lo llevan a difusión. Para mejorar la participación, ¿ya? Para mejorar la participación y desarrollar, por ejemplo, para mejorar la participación y desarrollar la participación, no. La participación y el perfil de egreso, por ejemplo. El territorio Sí, acá, ¿no? en la carrera de logística en INACAP CDR. Entonces, lo acoté a la carrera de logística aquí en Renca, no en todo INACAP, para mejorar la participación y el perfil de egreso de quienes, de los estudiantes, con un medio de difusión que muestre los distintos proyectos. O sea, yo quiero implementar eso. Yo achiqué mi desafío, lo redefiní. ¿A partir de qué cosa? Del desafío inicial, con toda la información que yo he recolectado a partir de los hallazgos y lo que pude recolectar en los antecedentes de aquellos aspectos resueltos que ellos tienen. Esos antecedentes que nosotros logramos establecer. Y bájese que está hablando nada. Usted lo encasilla en este cuadradito y me va a aplicar los 6 apartados que tiene la redefinición del desafío. Esa es la forma, ¿ya? Después, en el informe hay un ítem en donde dice planteamiento de la redefinición del desafío. Entonces usted ya ahí lo escribe con un solo texto, ¿ya? Aquí lo escribes aparte, pero después donde dice planteamiento del desafío, usted lo puede, ¿cierto?, escribir en un solo texto en forma continua, ¿ya? Ahora, ¿podemos agregar más impacto medible y verificable? Sí. No sé, pues para mejorar la participación en un 30%, porque cuando ustedes entrevistaron, de los estudiantes que ustedes entrevistaron, ¿cuántos han participado en un proyecto? Pocos. Pocos. ¿Pocos? Hablamos de pocos, de un 100%, un 10%. De los entrevistados. De los entrevistados, Menos. un 10%, un 5%. Como un 30% más o menos de los, Ya, un 30%. de los Y entrevistados. de los entrevistados que ustedes tuvieron, ya. Entonces, si nosotros aumentáramos esa participación en un 50%, Pero no enfocado así en sí a las carreras. Como por ejemplo otras actividades. Se enfocaban harto en otras actividades que enfrentaban acá. ya, pero estamos hablando de proyectos tecnológicos en sí. ¿En qué otras actividades tú encontraste? Casi nada. Casi nada. ¿Un 5%? ¿Un 10%? A lo mejor estoy... Yo creo que el máximo un 10%. Yo creo. Un máximo un 10%. Entonces, si yo pudiera mejorar la participación en un 30%, ¿eso impactaría en el perfil de egreso de los estudiantes? Sí. Impacta. Impactaría mucho más. Más aún, si nosotros dentro del tema de interés, enfoquémonos en la carrera de logística,
generar un espacio de difusión tecnológico, ¿ya? Que no es que muestra los distintos proyectos, donde se generen proyectos que potencien las competencias de los ingenieros logísticos. Como por ejemplo, el ejemplo que les di la clase pasada, no sé, algunos que me preguntaron. Por ejemplo, generar estas, no sé si fue con ustedes, parecía a las cámaras de la NASA donde hacen realidad virtual, como que estuvieran en el espacio. ¿Cómo se llaman estos aparatos? ¿Tienen el nombre ustedes? ¿Ah? No los lentes virtuales. Son cámaras que igual como usted se sube a un juego y usted pesca las palancas y empieza a disparar cuando está jugando, ¿cierto? Pero estos son de realidad virtual porque existen. Ya, por ejemplo, en minería los compañeros entraron a estas cámaras y ellos levantaban, hacían retroexcavadoras y hacían todo manejo de las distintas herramientas que podía brindarte esta cámara frente a lo que ellos trabajan en minería. Y sé que para logística también existe, por ejemplo, mover una palanca cuando usted está moviéndolo igual con estas que levantan los palos, ¿cómo se llama? Ya, la grúa horquilla, esa chiquitita, ya. Que usted en un simulador virtual, no le encontraba la palabra, no, se me estaba arrancando. Un simulador virtual. Si nosotros pudiéramos establecer un espacio de difusión tecnológico con simuladores virtuales e inteligencia artificial, mejoraría